Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. En De Película, el estreno. The annual purge will conclude in 3, 2, 1. Thank you for your participation. We survived. All police and emergency services have been reinstated. All crime, including murder, is now illegal. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este fin de semana de muchos estrenos, y uno de ellos es este, cuyos sonidos tenemos de fondo en su idioma original. Una película que mezcla géneros como el suspenso, la acción y el horror. De 1 hora 43 minutos de duración, y de este 2021, su título original es The Forever Purge, y ustedes la tienen ya en las salas de cine como La Purga por Siempre. No, it ain't. This is insane. Nobody hear the sirens? There's no crime anymore. Y esta Purga por Siempre tiene en la dirección a un realizador mexicano, quien también es escritor y productor, conocido por su ópera prima por allá en el año 2011, Días de Gracia, además de dirigir algunos episodios de series de televisión como Banshee en 2016 y como Marte en las temporadas de 2016 a 2018, el señor Everardo Gaud, que en el pasado también estuvo como segundo director de la cinta Romeo y Julieta de Baz Luhrmann por allá en 1996, y también la cinta Días de Gracia en 2011. Y para esta Purga, que se convierte en otra de esas sagas cinematográficas de bajo presupuesto que estrenan largometrajes muy seguido y que tienen recaudos millonarios, llega una de las actrices más interesantes, más talentosas, más lindas del cine mexicano. Ella es veracruzana, nacida un 8 de abril de 1977 en México, la gran Ana de la Reguera. Varios son los papeles que ha interpretado esta mujer, como el de la hermana Encarnación por allá en el año 2006 en Nacho Libre, al lado de Jack Black. También estuvo como Elisa Álvaro en Narcos en el año 2015 de Netflix. La vimos incluso en un papel en una película colombiana, en Paraíso Travel, y está acompañada en esta canción, en La Purga por Siempre, de George Lucas, un hombre nacido en Arkansas, en los Estados Unidos, un 20 de junio de 1971. Es también conocido por ser un hombre que puede ejercer cualquier tipo de trabajo sin importar el género. Fue ese detestable hombre al mando de Ford, o uno de los altos ejecutivos de esta compañía automotriz, en la extraordinaria, la maravillosa película Le Mans 66, o Ford versus Ferrari en 2019. También fue Jake Perry en Sweet Home Alabama, esa comedia romántica del año 2002. Estuvo como un coach, como un entrenador de baloncesto en Glory Road, la película del año 2006, presentada en algunos países como Camino a la Gloria. Y complementan este reparto de The Forever Purge, o La Purga por Siempre, Casey Freeman, una actriz nacida en Chicago, Illinois, un 22 de abril de 1982, presente en la serie de televisión Smallville, donde interpretó a Tess en las temporadas de 2008 a 2011. También estuvo en otra serie de televisión, Los Hempstead, está a cargo de HBO en 2019, donde era Amber. Aparece uno de esos actores que por lo general siempre lo encasillan como villano. Su rostro es fuerte, sus facciones pues inspiran miedo. Él nació un 14 de junio de 1954 en Carolina del Sur, en los Estados Unidos, el gran Will Patton. Ustedes lo pueden recordar por ser ese famoso Chic en la sobrevalorada y nefasta película Armageddon en 1998. También estuvo en El Mensajero del Futuro, o The Postman, interpretando al general Bethlehem en 1997. Y también está Living Rambin, una actriz nacida en el estado de la Estrella Solitaria en Texas, en los Estados Unidos, en Houston, más exactamente un 17 de mayo de 1990, que fue Glimmer en Los Juegos del Hambre en la cinta de 2012, y también estuvo como Clarice en Percy Jackson en la entrega del año 2013. Bueno, y como siempre aquí en De Película de Caracol Radio, cuando se trata de una precuela, secuela, spin-off, remake o cualquier
obra cinematográfica que demuestre lo estancada que está la industria cinematográfica o que tal vez hable de lo sobreseguro que van las distribuidoras de cine, que no le apuestan a nuevos proyectos, sino que simplemente apelan a tener secuelas, en este caso muy productivas, de bajo presupuesto, pero ampliamente taquilleras. Pues viajamos en el tiempo a través de los sonidos y vamos a hablar de lo que ha sido esta saga cinematográfica de La Purga con esa primera entrega por allá en el año 2013. Sistema de transmisiones de emergencia. Esta no es una prueba. Este es su sistema de transmisiones de emergencia anunciando el inicio de la depuración anual, sancionada por el gobierno de los Estados Unidos. Se autoriza el uso de armas de clase 4 e inferiores durante la depuración. Se restringen las armas de otra clase. A los funcionarios gubernamentales de rango 10 se les otorga inmunidad y no deben ser agredidos. Al sonar la sirena, todo y cualquier delito, incluido el asesinato, será legal durante 12 horas continuas. Los servicios policiales, de bomberos y médicos de emergencia no estarán disponibles hasta mañana a las 7 a.m. al concluir la depuración. Benditos sean los nuevos padres de la patria y nuestro país, una nación renacida. Que Dios esté con ustedes. Ay, los padres de la patria. Mejor resumen no podemos tener con los sonidos en el español latino de esa película que abrió la senda por allá en el año 2013, presentada como The Purge. En algunos países se conoció como La Noche de las Bestias, en otros tantos como La Noche de la Expiación, una película de terror distópico que tuvo un presupuesto de $3 millones. Su recaudación final fue de $89 millones. Un verdadero negocio para Blumhouse Productions y Platinum Tunes, los grandes productores de esta película de 86 minutos de duración, que tenía el guión y la dirección de James de Mónaco. En el reparto aparecía el gran Ethan Hawke, el hombre que hemos visto en Gattaca, también en Before Sunset, acompañado de Cersei Lannister, o mejor de Lina Headey, esa gran actriz que también estuvo en El Juez Dredd y que interpretaba pues a esa mujer de los Lannister. Y este reparto era complementado por Tony Collier. Y el año donde se escenificaba esta historia era el 2022, esa sociedad distópica donde aparece ese nuevo movimiento político llamado los Padres de la Patria, que ante los crecientes y muy numerosos casos de criminalidad en la Unión Americana deciden que la única forma de parar esa gran cantidad de delitos es evitar que las cárceles se saturen a través de la famosa purga anual. Esa depuración según la cual en una noche de un año se pueden cometer cualquier clase de crímenes, incluso el asesinato, sin tener que responder ante la justicia, obviamente con cierto reglamento. Ahí pues, como suele suceder en la vida real, ciertas personas tienen inmunidad, también los altos dirigentes del gobierno, y allí aparece ese gran personaje de la historia donde un vendedor de sistemas de seguridad, James Sandin, regresa a su casa en un lujoso suburbio en la maravillosa, en la extraordinaria ciudad de Los Ángeles, junto con su esposa María y sus dos hijos Zoe y Charlie. Lo que no cuenta esta familia es que poco tiempo después de comenzar la noche, un extraño llame a su puerta. La niña mayor de este matrimonio, le sale ese lado altruista, decide darle posada a este hombre que, de no hacerlo así, pues va a ser acribillado por esos purgadores que recorren las calles de esta ciudad americana. Pero el abrir esa puerta condena a esta familia a sufrir una noche, esa noche de las bestias del año 2013, la que abrió la senda, La Purga, La Noche de las Bestias. Mi nombre es Donald Talbot. Fuimos elegidos por votación 9 años atrás, y la primera tarea por hacer era lidiar con la epidemia del crimen que invadía esta nación. La respuesta fue la depuración. Faltan solo 2 horas para que comience la festividad anual. Hola, señor, ¿quiere protección? ¿O algo? Se acaba el tiempo. La depuración es hoy. ¿Ya sabe qué hora es? Golpearlos no funciona más. Necesita más poder. Hola, amigo. Oye, usa las manos, solo úsalas, no te preocupes. Nena, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Quieres protección? Avanzamos apenas un año, estamos en 2014 con estos sonidos en el español latino y muy al estilo de Saw, Juego del Miedo, Juego Macabro, y también el universo del Conjuro, y por supuesto también hablando un poco de Rápidos y Furiosos. Esta saga no tiene ningún problema en estrenar películas muy seguido. Apenas pasó un año para que viera la luz esta producción de Blumhouse Productions de apenas $9 millones de presupuesto. Yo no sé cuánto le pagan a
los actores, porque una película con $9 millones de presupuesto debe ser que cobran menos de $500,000 por cada uno de los papeles. Bueno, al fin y al cabo los desaparecen muy rápido en pantalla. Y recogió la para nada despreciable cifra de $111 millones de Pure Anarchy, titulada en algunos países como 12 horas para sobrevivir en Hispanoamérica o La Noche de las Bestias 2 en España. Nuevamente se hablaba del terror distópico en 103 minutos de duración, nuevamente en la dirección y en la escritura de la historia James de Mónaco, y en el reparto aparecían Frank Grillo, uno de los hombres reconocibles en el género de la acción, acompañado de Carmen Ejogo, Zach Gilford y Zoe Bordé. Y Blumhouse Productions nos llevó esta mezcla de terror, suspenso, este thriller futurista donde aparecía de nuevo ese escenario distópico y el crimen de nuevo está haciendo estragos en los Estados Unidos. Las cárceles están a reventar. El gobierno decide que una noche al año durante 12 horas pues es parte de la solución para detener esta actividad criminal, y los ciudadanos deben arreglárselas porque pues algunos delitos no están castigados. Entonces ellos lo que hacen es prácticamente mostrar su lado más oscuro, expiar sus pecados, mostrar ese lado oscuro de la humanidad, y deciden juntarse para enfrentar, mejor dicho, lo que se convierte esta película, La Purga Anarchy, y por eso su nombre Anarquía, es que prácticamente se conforman diferentes bandos, tribus, de acuerdo a ciertos comunes denominadores, de acuerdo a ciertas ideologías, y lo que se produce durante esa noche de expiación es prácticamente una batalla campal, y allí van a aparecer 5 personajes que se han quedado fuera de sus casas y tienen que enfrentar prácticamente estar behind enemy lines, líneas enemigas, para poder volver a casa. Del año 2014, esta segunda entrega de La Purga Anarquía. Esta es solo una de una docena de protestas en toda la capital, tras las declaraciones que aseguran que los nuevos padres de la patria utilizan la depuración para impulsar sus propios intereses económicos. Esto es lo que nos comentó el aguerrido opositor a la depuración, Dante Bishop. Durante los últimos 20 años, los nuevos padres han legalizado el homicidio para diezmar la población de los pobres, lo que a su vez reduce el gasto gubernamental. Menos apoyo social, menos gasto en salud, menos viviendas. Las últimas encuestas revelan que el creciente sentimiento antidepuración podría tener un monumental impacto en las próximas elecciones presidenciales. El ministro Edwidge Owens, candidato de la NPP, está perdiendo terreno frente a la impredecible candidata independiente, la senadora Charlie Roan. Avanzamos apenas 2 años, ya estamos en 2014 con esta película que tuvo un presupuesto de $10 millones, es que de verdad ganan y no invierten, y tuvo una recaudación global de $119 millones. The Purge Election Year, titulada en algunos países como 12 horas para sobrevivir, el año de la elección, y también La Noche de las Bestias 3 en España. De nuevo aparecía ese terror distópico, y de nuevo en el guión y la dirección estaba el señor James de Mónaco, que en 105 minutos de duración nos llevó a esta The Purge Election Year, que tenía en el reparto nuevamente a Frank Grillo, que aquí había sido el sobreviviente de esa entrega anterior, y aparece una mujer absolutamente divina, despampanante, talentosa, Elizabeth Mitchell, acompañada en el reparto por Kyle Seeker y Joseph Julian Soria. Y Blumhouse Productions nos llevó de nuevo esta mezcla que tenía más sátira, y les confieso que dentro de esta saga cinematográfica de La Purga, esta es mi favorita, Election Year, porque hace una buena mezcla de eso que podría suceder en un futuro distópico, que para bajar los niveles de criminalidad se abra una ventana siniestra para que las personas pues saquen su lado más oscuro, se cometan varios asesinatos, y con esto pues el resto del tiempo se dediquen a trabajar, a producir, a vivir. Y lo que nos relata esta cinta es que han pasado más de 2 años desde que ese ex sargento de policía Leo Barnes, el rol a cargo de Frank Grillo, decidió no vengarse del hombre que mató a su hijo en esa anterior entrega. Ahora se desempeña como guardaespaldas, como el jefe de seguridad que se encarga de proteger a la senadora Charlie Roan, el rol a cargo de la sensacional Elizabeth Mitchell, una candidata a la presidencia que reivindica la supresión de la purga anual. Su gran batalla, su gran escenario de enfrentamiento frente a los políticos tradicionales es permitir que se acabe ya la purga, que no se autorice por parte de la ley en los Estados Unidos, y que los padres de la patria se queden sin su plan bandera. Rohan considera que esta práctica perjudica sobre todo a los necesitados y a los pobres, y que los que en realidad están cometiendo los delitos pues no están recibiendo el castigo que merecen. Pero esto hace que esta senadora Rohan
se convierta en el objetivo, en prácticamente en ese blanco al cual van a apuntar esos padres de la patria, en una especie de equipo paramilitar que los van a perseguir, y Frank Grillo va a dar todo de sí para proteger a esta senadora. Insisto que me parece la más interesante de esta película por la extraordinaria mezcla que le hace de ese futuro distópico, de hablar de la purga como un método para bajar la criminalidad, pero sobre todo cómo lo mezcla con el escenario político que podría mejor presentarse en una realidad. Así que esta película, la del año 2016, en mi concepto la mejor de toda esta saga hasta el momento, The Purge Election Year. Con todos y con todo. ¿Qué haces cuando te enojas? ¡Fumo mucho! Lleno mis pulmones de humo. ¿Tienes una salida para liberar ese enojo si no te drogas? No, quiero estallar. Desatar este profundo puto odio que siento por todo el mundo. Y por todo quiero depurar toda esta mierda que me consume. Bueno, este hombre se encuentra bastante tocado emocionalmente. Llegamos al año 2018, apenas avanzamos 2 años para tener una película nuevamente de Blumhouse Productions que tuvo ya un presupuesto más elevado que sus anteriores entregas. $13 millones, apenas le subieron $2 millones y recaudó 136 millones en todo el planeta. de First Purge, o 12 horas para sobrevivir, el inicio, como se presentó en Hispanoamérica, en Colombia, o La primera purga, La noche de las bestias, en España. Nuevamente el terror distópico, y ya aquí solo aparecía en el guión James de Mónaco. La dirección corrió a cargo de Gerard McMurray en 97 minutos de duración con esta película de First Purge, La primera purga. Una cinta que empezaba a mostrar ya un desgaste en la historia y muy al estilo de Saw, el juego del miedo, juego macabro, y también de El Conjuro, pues empezaba a dar vueltas sobre lo mismo. No es que avanzara mucho, entonces esto más bien se convirtió como una especie de spin-off o de precuela, y para mantener durante el resto del año la tasa de criminalidad por debajo del 1%, nuevamente aparecían los nuevos padres fundadores de América, que ponen a prueba esa teoría sociológica que dice que todo tipo de agresiones durante una noche en una comunidad aislada podría ejercer el efecto contrario y hacer que los niveles de criminalidad bajen, y con esto pues las cárceles empiecen a estar menos habitadas. Pero cuando la violencia de los opresores se encuentra en la ira de los marginados, el vandalismo es prácticamente un caldo de cultivo y se convierte en el escenario propicio, el escenario perfecto para que este experimento se transforme en una lucha de clases, en una guerra donde los pobres le declaran la guerra a los ricos, bendecidos por ese reglamento, por esa ley que a través de esas 12 horas de impunidad criminal los va a poder hacer cometer esos asesinatos sin tener que tener todo el peso de la justicia. Del año 2018, esa primera purga a manera de precuela. We're in this together. There's nowhere safe to go. No way to get help. Oh my God. We gotta find another way to get out of here. Y con estos sonidos en su idioma original volvemos a la película que nos inspira todo este recuento, la del año 2021 de 1 hora 43 minutos de duración, The Forever Purge, La purga por siempre. Un largometraje, insisto, dirigido por un mexicano, Everardo Gould. Y la historia pues muestra lo que podría decirse varios frentes de narración. Por un lado aparece George Lucas, el rol que interpreta es Dylan Tucker, un hombre que es el hijo de un hacendado, de una persona pues que es dueño de estos ranchos, especialmente en los estados del sur, en la Unión Americana, que tienen varias cabezas de ganado y que tienen, podría decirse, una vida holgada. Allá aparece Caleb Tucker, el padre que por lo general durante su ascenso a ser ese hacendado, a ser ese ganadero, pues ha tenido cierto respeto y también le ha dado muchos beneficios a esos trabajadores inmigrantes, especialmente mexicanos. Caso contrario es el que presenta Dylan Tucker, el rol a cargo de George Lucas, que lo que hace es abusar de su estatus social, humillar a esos trabajadores, verlos como una especie inferior, y esto no le va a dar buenos réditos. Y en el escenario aparecen los otros 2 personajes de esta historia y otro de los frentes narrativos, Juan y Adela, interpretados por Ana de la
Reguera y Tenoch Huerta, que son estos trabajadores que vienen de México tratando de cumplir el sueño americano y que han tenido una relación interesante con Caleb Tucker, con el dueño de la hacienda, pero con su hijo han tenido una serie de problemas ahí medio sentimentales, amorosos y también de trabajo. Todo cambia en el momento en que se avecina la purga. Ya se está anunciando por parte de esos canales de emergencia que durante las próximas 12 horas se van a permitir todo tipo de delitos, incluyendo el asesinato, e insisto, con las mismas restricciones para ciertas clases sociales, y después de eso se esperan bajar las tasas de criminalidad. Y la gran diferencia que hace esta película es que en esta purga las cosas no van a terminar después de esas 12 horas. Lo que se va a producir es prácticamente el despertar de la ira de todos los inmigrantes, especialmente muy cerca de la frontera con México, y el país, Estados Unidos, la Unión Americana como tal, van a verse en jaque. Por primera vez en la historia, pues van a pedir asilo, van a buscar la forma de que otros países como Canadá y México le den refugio o asilo a sus propios ciudadanos, y el país se convertirá en un campo de batalla, en un polvorín, donde ricos y pobres, nuevamente en una lucha de clases sociales, en una situación muy recurrente a lo que ha presentado la purga a lo largo de estos 5 largometrajes, incluyendo el más reciente estreno, pues vamos a ver una visión atípica de lo que conocemos de los Estados Unidos de América. ¿Quién es este marrano? English! Speak! Does this translate? Bueno, hay que decir sobre esta purga por siempre, la película que se estrena este fin de semana, que está presente en varias salas de cine, que hay que abonarle que le cambió el decorado. O sea, simplemente las otras producciones se limitaban a lo que eran esas 12 horas de purga, y durante ese periodo de tiempo pues se construía el relato del largometraje. Aquí se hablaría de qué pasa si los participantes en esta depuración pues quedan, podría decirse, picados, o quieren más sangre, quieren más armas, quieren más venganza, y si eso podría provocar una revolución, la destrucción de todo un país. Y eso lo muestra esta película, y lo hace de una manera, digo, acertada, porque se habla también en medio de una película de terror y distópica de una situación que hace parte del pan de cada día, especialmente en la frontera, y es esa difícil relación entre México y los Estados Unidos y el problema que sufren los indocumentados. Y aquí se muestra un punto de vista bastante diferente, pero realmente el gran punto, el gran valor de esta película es que lo refleja de una forma muy parecida a lo que hizo El día después de mañana, esa producción de Roland Emmerich que estaba enmarcada en el terreno de la ciencia ficción, y donde se mostraba una parte norte, la de Norteamérica y Canadá, destruida, inhabitable por cuestiones climáticas, y cómo los estadounidenses, los ciudadanos americanos, tenían que pedir permiso para cruzar la frontera, y México se convertía en la tierra prometida. Algo completamente paradójico, y esto lo retoma y lo vuelve a mostrar esta película, La Purga por Siempre. ¿Cómo sería ese cambio? Que se invirtieran los papeles, que los que quisieran cumplir el sueño no sería el sueño americano, sino el sueño mexicano, y que las tierras prometidas ya no fueran los Estados Unidos o la Unión Americana, sino en este caso, como lo presenta la producción, Canadá y el mismo México, que fueran ese lugar de refugio para una serie de norteamericanos que ven que su país está completamente destruido. Y aquí también hay que abonarle que tiene varios frentes narrativos, que muestra esa lucha de clases sociales, y que muestra la purga no en las grandes ciudades, sino en sitios fronterizos y en sitios muy cercanos al campo. Así que una película que hay que abonarle que le cambió el decorado. No es más de lo mismo, sí tiene esa columna vertebral, sí tiene ese telón de fondo, pero por lo menos aboga a navegar o a explorar otros escenarios, aunque ya pues el tema de la purga resulta siendo un poco trillado para ciertas audiencias, pero esta vale la pena verla por eso, porque le cambiaron mucho el decorado y habla de asuntos tan importantes y tan presentes como los problemas fronterizos entre México y los Estados Unidos y la lucha de clases sociales. Así que uno de los estrenos de la semana, del cual hicimos un review a todas sus entregas, esta, La Purga por Siempre, de Forever Purge, modelo 2021, una mezcla de acción, horror y suspenso. Thank you for your participation. We survived. All police and emergency services have been reinstated.
En De Película, la entrevista. ¿Cuál es su emergencia policial? Estoy llamando al 133. Por favor, no quiero morirme. ¿Quién es su nombre? ¿Dirección? Escúchame, por favor. Estamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este fin de semana, y llegamos a nuestra entrevista y nuestro invitado es un hombre del cual recordamos uno de sus trabajos por allá en 2014. Hizo una película perturbadora, muy interesante, muy bien lograda, The Mental, en ese 2014. También en el año 2019 hizo la producción Calibán. Se trata del bogotano David Hernández, nacido un 13 de noviembre de 1990, que pues además es guionista y que este fin de semana en las salas de cine, en algunas salas de cine de nuestro país, presenta su más reciente producción, La desaparición de Sofía. David, buenos días, bienvenido a De Película de Caracol Radio, un placer tenerlo con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias, yo feliz de compartir con ustedes un rato. ¿Es verdad o es ficción? Esa es la gran pregunta que surge una vez uno ve el tráiler de la película y todo lo que gira en torno a ella. Esto, ¿cómo lo tomamos, David? ¿De qué estamos hablando? ¿De algo que hace parte de la realidad o de un pseudo documental? Bueno, estamos hablando de un caso de ficción que traté de una manera hiperrealista, entonces digamos que tiene ese look de documental. Sin embargo, no es una historia real, así que digamos no me tardó demasiado tiempo recopilar información real, me dejé llevar un poco más por la imaginación, obviamente guiado por casos que tenía a la mano, pero podríamos estar hablando de un mes más o algo más, el proceso de escritura. Quería precisamente iniciar con esa pregunta porque surge en el público ese efecto que maneja ese mágico mundo, esa línea tan delgada entre lo que es un documental y una película, y la hace parecer, pues sí, un pseudo documental donde se asiste como público a algo que lo deja uno como con esa duda, ¿esto pasó en realidad o hace parte de la ficción? ¿Quería lograr ese efecto, David? ¿Quería que el público pensara eso, que se trataba de una historia de la vida real? Sí, yo quería generar esa sensación, sin embargo no quería tampoco decir o iniciar con una placa que era basado en hechos reales o algo así. Sin embargo, sí quería que la gente se conectara con esta historia de una manera mucho más cercana, de una manera más orgánica. Era mi intención, entonces me halaga que lo haya sentido. Sin embargo, digamos que para el buen observador notará que está acreditada como una película de ficción, porque hablamos de un guión escrito y una película dirigida por David Borges. Al final también cito el nombre de cada actor y su personaje, entonces digamos que creí que era suficiente con eso, pero me alegra que el efecto que quise que tuviera, pues lo haya sentido al verlo. Pues parte de eso, David, es, por ejemplo, usted arranca con una frase, podría decirse, devastadora. Según el más reciente índice global de impunidad en Colombia, el 99,5% de los crímenes se encuentra sin resolver. Esto también pues juega un poco con esa apuesta que le hace de no definir muy bien de lo que se está asistiendo a una película de ficción, pero que también toma ese modelo de pseudodocumental. Es cierto, sí, digamos que eso tiene la intención de poner a la gente un poco, a pesar de que van a ver una ficción, los pies sobre la tierra, de que trata un tema que es una realidad, ¿no? De hecho es un tema muy común hoy día en Colombia. Lastimosamente, bueno, no solo en Colombia, sino este tema de los casos, y ese sí es un dato que encontré dentro de esa investigación que hice, fue un reportaje que encontré y dije, bueno, este dato me impresiona, y te lo digo, por ejemplo, porque en mi caso personal, una tía de mi mamá no hace mucho, hace 2 años, fue degollada vía Bucaramanga, el Socorro, y nunca se supo quién fue, pedían plata para seguir la investigación, y digamos que, por ejemplo, esa situación marcó mi vida un poco, y yo creo que utilicé ciertas cosas que sentí en ese momento a la hora de abordar esta película. Otra de las cosas que le aporta mucho a ese ambiente que usted quiere crear, David, modelándolo del pseudo documental, pues es el uso de una música que resulta inquietante, perturbadora, pero también ese muy buen uso de la voz en off. ¿Cómo fue el proceso para estas dos? ¿Quién lo ayudó con la música y de quién es esa voz? Bueno, la voz es mi voz. La voz uy, ¿cómo le cambia? Sí, esa voz que escuchas ahí es en voz, obviamente en un tono más neutral, digámoslo así, correspondiente al tema. Y en cuanto a la música, bueno, tuve
la oportunidad de trabajar con Luis Naranjo, que es un amigo productor musical. Entramos al estudio, incluso varias teclas que escuchas ahí de piano las toqué yo, porque a mí me gusta mucho la música también. Entonces así se hizo el proceso, y la idea era pues que funcionara más como una pieza entera. No sé si lo sientes, que empieza y termina. Entonces sí. No es una peli como que se fracciona en varios temas musicales, sino que es un tema que se extiende y que va dibujando a veces nostalgia, a veces un poco de temor y al final un poco más de optimismo. Sí, claro, David, parece un álbum conceptual que hace parte una pieza tras otra de lo que usted va construyendo. Sí, también sentí ese efecto. Y otra de las cosas que pues me llama mucho la atención de la desaparición de Sofía es la manera como se construye ese perfil de la gran protagonista en realidad que es Sofía, pero a través de los otros personajes que cada uno le aporta a que el público pueda conocerla a ella sin en realidad ella jamás tener un diálogo. Sí, al estilo del documental. ¿Cómo fue eso? ¿También lo pensó así de esa forma? ¿Que el perfil de ella se construyera a través de los otros personajes? Sí, claro, digamos que la propuesta era ver la peli a través de los ojos de este documentalista, que de alguna manera era yo también, ¿no? Que estábamos ahí en el set haciendo esta ficción, pero guiándonos por esos lineamientos del documental. Entonces, si esto en realidad hubiera sido un documental, pues Sofía no hubiera estado para contar la historia de otro modo o a través de su propia voz. Obviamente, como si hubiera podido hacer si fuera ficción, de pronto ella narrando a sí misma la historia de su muerte, ¿no? Lo alcancé a pensar, pero dije no, porque pierde realidad. Me acordé de American Beauty y ese recurso me gustaba. Sin embargo, dije no, en la vida real uno solo obtendría información de sus familiares y seres queridos y personas conocidas. Entonces de allí nace pues este recurso para entender bien qué pasó. Y hablando precisamente de lo estético, David, y darle ese aire tan realista a este pseudodocumental, ¿cómo fue ese proceso para que, por ejemplo, pareciera que hubiera footage o archivos de video encontrados precisamente de la protagonista? ¿Qué clase de trato le dio precisamente a esas imágenes? ¿Qué filtros usó para que se viera así como si hubiera sido un material encontrado? Bueno, algo que ocurrió, por ejemplo, todas las escenas de Sofía, interpretadas por Mayren, quien es una actriz española que vive en Ciudad de México y que de hecho no conozco en persona, los conocemos por Instagram. Todas las escenas de ella yo las dirigí por WhatsApp. Entonces ella me grababa con su celular las escenas que yo le pedía y en el transcurso de una semana yo le ponía unas tareas y ella me las mandaba y me las mandaba por WhatsApp. Entonces ya tenía ese pixel que te da la compresión de un video enviado por WhatsApp y me gustó cómo se veía porque se veía muy real. Entonces aproveché eso y los fotomontajes también. Hice uso de fotomontajes porque, por ejemplo, tú ves que Greta es presentada como la mejor amiga de Sofía. Entonces tuve que buscar en los Instagrams de las dos actrices que no se conocen, nunca han hablado una con la otra, fotografías que tuvieran situaciones de luz similares que me permitieran hacer fotomontajes. Lo mismo el rostro de Sofía cuando sale con su esposo, que es también un actor que ella nunca ha visto ni se conoce, y con su hijo. Entonces todo esto fue un recurso que utilicé para darle ese realismo, para llegar lo más cerca de la realidad posible. Ahora hablemos de su faceta como realizador. Por supuesto, ¿qué tipo de director es usted en The Mental y en esta película respecto al trabajo con los actores? ¿Usted simplemente en el set les dio las instrucciones necesarias para que llevaran a cabo los papeles o usted se abrió de mente de pronto para que ellos le aportaran ideas y terminaran construyendo esos personajes? Mira, con The Mental pues yo estaba bien jovencito y estaba como descubriendo, bueno, uno siempre descubre en eso, ¿no? Nunca se aprende, pero digamos que estaba un poco más explorando y totalmente guiado por el instinto. Luego, bueno, hice otra peli que fue el año pasado que se llama Caliban, en esa fue mucho más metódico y traté de aplicar mucho más como el método o lo aprendido más intelectualmente. Y en esta volví a conectarme un poco más con cosas de The Mental, pero con mucho más criterio, me sentí con mucho más criterio. Entonces, aunque los dejaba aportar y ser libres, estaba yo muy claro en
en qué no deberían hacer y ya muy seguro de creer en mis intuiciones. Al principio, cuando tú no has hecho ninguna peli y estás muy joven, pues uno siente el instinto, pero no siempre confía en que sea lo correcto. Ya con los años he aprendido a dejarme guiar por esa voz y en esta pues fluí muy bien, la disfruté mucho y creo que por eso al final se siente que está bien dirigida, al menos a nivel actoral, pues logramos esa realidad que fuera verosímil. David, y hablando del juego, que prácticamente pues uno como espectador tiene en una sala de cine con esta producción o con cualquiera, usted también buscaba que simplemente su producción, la desaparición de Sofía, entregara elementos de juicio al público y cada quien sacara su propia conclusión respecto a los protagonistas, al trato que se le dio a esta desaparición en la ficción y todo esto. Sí, digamos que estoy tratando de que el espectador sea una parte muy importante de la película. No soy personalmente fan de las películas que me dan todo demasiado fácil, te hablo como espectador. Entonces a la hora de realizar esta película, por ejemplo, sí estuve muy presente qué estará pasando por la mente del espectador en ese momento y traté por momentos de hacerlo pensar esto por aquí, esto por acá, a través de los testimonios y los distintos puntos de vista de los personajes que entrevistamos, pero al final que tuviera la sensación que tiene pues por lo general un documental que no tiene una opinión certera sobre algún tema, pues que le diera la oportunidad al espectador de tomar partido, de tomar decisión, de decir, bueno, tal vez fue esta persona, o me cayó bien esto, me cayó bien el otro, o Sofía, no sé, como en la vida real, ¿no? Cuando uno le cuentan algo, uno pues a veces le cae bien a alguien, a veces no, pues, saca sus propias conclusiones. Algo así busqué en la peli. Finalmente, David, para todos nuestros oyentes a esta hora en De Película de Caracol Radio, más de lo que hemos pues tratado en esta charla de parte de su propio director David Borges, el gran hombre detrás de la desaparición de Sofía, ¿qué van a encontrar los oyentes cuando se encuentran allá con su película en la sala de cine una vez se apaguen las luces? ¿Qué les ofrece la desaparición de Sofía? Yo creo que les ofrece una experiencia única. Es una película que por las condiciones en las que se hizo inicialmente, que fue en plena cuarentena y en esta situación tan extraña para todos, ya tiene una textura distinta y yo creo que es una peli que no se parece demasiado a otras que están en la oferta de la cartelera. Es única, eso me gusta. Y creo que bueno, van a ver algo diferente, que la van a disfrutar. Así que la invitación es a que vean esta semana, este fin de semana, la desaparición de Sofía en cines. Y ya que la gocen y me cuentan. David, muchísimas gracias por haber estado aquí en De Película de Caracol Radio. Un verdadero placer. Lo mismo, un abrazo, gracias por la invitación. Era David Borges, el realizador que llega con su tercer largometraje después de The Mental en 2014, Caliban en 2019 y ahora en este 2021 nos presenta esta desaparición de Sofía, que como él mismo decía resulta siendo una apuesta bien interesante porque navega con propiedad el terreno del pseudo documental e incluso hace creer a cierto tipo de público que se trata de una historia de la vida real. Esta película, La desaparición de Sofía, está presente en la cartelera nacional en los diferentes teatros. 4 semanas después de la desaparición de Sofía, Jaime recibió una llamada de la policía y acudió junto con Samuel al lugar de los hechos. El top 5 de película. ¿Alguien cavó una tumba? Tumbas. Mary. ¿Y dónde están las cruces? Miren. Miren, aquí marcó donde cavó. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 18 de julio del año 2021 y llegamos a nuestra sección del clásico de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente, y nuestro presente son estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino que pertenecen a una trilogía de terror juvenil con tintes de slasher, de asesinos enmascarados y que se ha dividido en 3 entregas: La calle del terror o Fear Street, la parte 1 de 1994, la segunda entrega de 1995
1978 en un campamento de verano y la tercera entrega en 1666 en época de brujas. Y nuestro top 5 aquí en De Película de Caracol Radio va a recordar lo que podríamos llamar esas calles del terror. Películas de horror, de suspenso, de misterio que tienen implícito en su título la palabra street o calle. Y también, pues, este espacio geográfico, este lugar sirve de elemento narrativo y de lugar de los hechos para estos largometrajes que, insisto, navegan principalmente los terrenos del terror, como lo hace una de las películas o de las trilogías más vistas actualmente en las plataformas, esta de Netflix, La Calle del Terror o Fear Street, que en esa primera entrega pues recordaba mucho lo que era algo así como Scream, La Máscara de la Muerte, la segunda, esos campamentos de verano, y la tercera, la cacería de brujas y el nacimiento de esos movimientos muy parecidos a la Inquisición. Así que vamos aquí en De Película de Caracol Radio con este top 5 de las calles del terror. No caminé hasta aquí por nada, ¿sí? Número 5. You're not gonna believe this. I get in this car with this old guy, and I look in the back seat, and there's this 14-year-old kid. So I go to the guy, what's the deal? He goes, my son has multiple sclerosis or dystrophy or something. I go, I don't do gimps. You fucking believe it? Y con estos sonidos en su idioma original llegamos a nuestro lugar número 5, un largometraje de 1990 de 85 minutos de duración y de los Estados Unidos de América, con la dirección de Kat Shee, con el guión de Andy Rubin, la cinta Streets o Calles, un film de Fedon Productions que tenía como gran protagonista la impresionante rubia Christina Applegate, que la podemos recordar por ser esa gran protagonista de una exitosa serie de televisión, Married with Children, o Matrimonio con Hijos, donde interpretaba a una jovencita adolescente algo ingenua. También en el reparto de Streets estaba David Mendenhall y Kay Lance. Y esta producción, que mostraba el sórdido mundo de la prostitución y las drogas, tenía como escenario una de las ciudades de los Estados Unidos, en uno de sus barrios bajos, donde aparece un asesino en serie que, muy al estilo de Jack the Ripper o Jack el Destripador, tiene cierta predilección por las prostitutas y también por las personas que deciden trotar las calles. Y este asesino en serie, que por supuesto se va a descubrir al final del metraje, tiene en su mira a una joven drogadicta al rol a cargo de Christina Applegate, que está sosteniendo una relación sentimental con su proxeneta, con su PIMP, y los dos pues están en un mundo de drogas, de prostitución, pero ella se salva de varios intentos de este asesino en serie hasta que lo van a descubrir. Del año de 1990, nuestra posición número 5, Streets, Calles, con Christina Applegate. I wouldn't let an old man at me if I was starving to death. That's a lie. Número 4. I can tell you, you don't know shit. I read that magazine, man. Your dude, Tyrone. This dude is stupid, man. I mean, he wouldn't last 20 minutes out here. Well, you know, a lot of people liked it. Yeah, well, a lot of people got their head up their ass. Lugar número 4, también con sus sonidos en su idioma original, una película de los Estados Unidos de América de 97 minutos de duración y de 1987, titulada originalmente Street Smart o El reportero de la calle 42, una producción que tenía en la dirección a Jerry Schwartzberg, en el guión a David Freeman, y en el reparto esas dos voces que escuchábamos de fondo de dos leyendas del cine, uno ya fallecido pero que marcó una época, el gran Christopher Reeve, que sí, además de rodar la película Superman, también hizo una producción que hablaba sobre un viaje en el tiempo, una película muy entretenida y un romance de esos soñados. Y también Christopher Reeve estuvo en esta película, El reportero de la calle 42, en compañía del gran Morgan Freeman, ganador del premio Oscar de la Academia, y Kathy Baker. También aparecía en el reparto Mimi Rogers. Y esta cinta de The Cannon Group mostraba una historia de terror, suspenso, drama y el mundo del periodismo, donde aparece Jonathan Fisher, un
un periodista que para conseguir un reportaje le cuenta a su editor que conoce a un hombre de la calle, un proxeneta, que le podría dar una gran entrevista, pero Fisher no conoce a ninguno y se ve obligado a inventarse una historia que termina convirtiéndose en una especie de coartada para dar un golpe. Y en ese instante la policía cree que el reportaje está basado en un personaje real llamado Lee Smalls, sospechoso de varios asesinatos. Una producción que estuvo nominada a Mejor Actor de Reparto para Morgan Freeman en 1987, estatuilla que finalmente ganaría por la película de Clint Eastwood, Los Golpes de la Vida o The $1 Million Baby. Nuestro lugar número 4 de 1987, Street Smart o El Reportero de la Calle 42. Yeah, sure. Thanks, man. Who got my glasses, man? Thanks. Número 3. Debo agradecer lo que hiciste, Anthony. De no haberme visto, me habría perdido en el océano. ¿Seguirá por aquí? Podrás verme cerca. La calle Fleet siempre me gustó. Adiós, mi amigo. Lugar número 3 aquí en este top 5 de la semana en De Película de Caracol Radio, sobre ese tipo de largometrajes que tienen como telón de fondo calles y que están enmarcados en el género del terror, a propósito de la presencia en el streaming, especialmente Netflix, de la trilogía The First Street o La Calle del Terror, 1994, 1978 y 1666. Y llegamos a esta muy bien lograda película del año 2007, una extraña mezcla de musical, suspenso, terror, asesinos en serie, venganza, y que nos llevaba al siglo XIX. Su título original, Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street, o Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la calle Fleet, una película dirigida por el gran Tim Burton, con el guión de John Logan y un reparto plagado de estrellas donde estaba el gran Johnny Depp, que le costó mucho trabajo a Tim Burton convencerlo para que actuara en esta película, y todo porque él dijo, oiga, yo soy actor y le jalo a lo que sea, pero es que cantar no es lo mío. Finalmente terminó interpretando a este barbero demoníaco acompañado de Helena Bonham Carter, el ya desaparecido Alan Rickman, el famoso Hans Gruber, el profesor Snape, Sacha Baron Cohen en uno de esos papeles serios, dramáticos, muy bien logrados, también Timothy Spall y Jane Weisner. Y aquí escuchamos de fondo a Helena Bonham Carter interpretando uno de los grandes temas de esta producción, que mostraba la historia inspirada en el famoso musical de Broadway, donde aparece Benjamin Barker, también conocido como Sweeney Todd, un hombre podría tildarse de siniestro, que tiene una barbería en Londres y que en una especie de venganza, porque no pudo tener al amor de su vida, termina cometiendo una serie de asesinatos en serie, cortando con esa cuchilla de barbero a sus víctimas, y las víctimas terminan convertidos en deliciosos pasteles que son las delicias de los habitantes de esa parte del planeta, tal cual lo muestra esta película, con una fotografía maravillosa, con una dirección artística de ensueño, y donde cada uno de los actores se metió en sus papeles, logrando, insisto, esta extraña pero muy entretenida y amena mezcla de varios géneros, incluyendo también historias de asesinos en serie. Nuestro lugar número 3 del año 2007, Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la calle Fleet. Never thought I'd live to see the day. Many think it was a trick for them poor animals. What are dying in the street, Mrs. Mooney has a... Número 2. I wanted to apologize for the way I handled things with Ryan. It's fine, don't worry about it. You know, I'm just trying to take care of you. You know that, right? Yes. I wish sometimes you could... Llegamos al lugar número 2. Estas dos voces que escuchamos en su idioma original pertenecen a dos mujeres fascinantes, hermosas, talentosas. Jennifer Lawrence, Elizabeth Shue, de generaciones diferentes, de décadas muy dispares, pero tienen en común, insisto, lo talentosas y también su color de pelo, rubias. Bueno, claro que Jennifer Lawrence varias veces ha cambiado, la hemos visto de cabello negro, también hasta pelirroja en los Juegos del Hambre. Bueno, llegamos al año 2012 a través de estos sonidos con nuestro lugar número 2, House at the End of the Street, o La Casa al Final de la Calle, una película del Reino Unido de
101 minutos de duración, dirigida por Mark Tonderai con el guión de Jonathan Mostow, y en el reparto, además de estas dos mujeres, estaba Masty Rod y Jonathan Mallen. Y esta película de intriga, misterio, suspenso y horror muestra la historia de una chica adolescente, el rol a cargo de Jennifer Lawrence, que se muda junto con su madre, el rol a cargo de Elizabeth Shue, a un nuevo pueblo, y descubren que en la casa del frente tuvo lugar hace un par de años un doble asesinato. Ellas pues al principio simplemente dicen que eso hace parte de las leyendas urbanas, que nada malo puede pasar, pero todo empieza a complicarse cuando la joven se hace amiga de un joven que sobrevivió a la masacre, empieza a adentrarse en su vida y terminará descubriendo ese oscuro secreto que ocurre en esa casa al final de la calle. Este fue un remake de una película de varios años atrás que recibió fuertes críticas, pero lo trajimos a colación porque tiene la presencia de la hermosa Jennifer Lawrence. Del año 2012, nuestro lugar número 2, House at the End of the Street, o La Casa al Final de la Calle. Boy, you're really working that whole rebel without a cause thing pretty hard over here, huh? Hi. Honey, where are you? I'm at home. So you're not with Ryan? No. Well, Tyler was Just admitted to the hospital. Did he and Ryan have a fight? Número 1. Bounded in a nutshell, and called myself a king of infinite space. Were it not that I have bad dreams. Y por supuesto, en el lugar número 1 de nuestro top 5 de la semana, aquí en De Película de Caracol Radio, sobre las calles del terror, a propósito de la presencia en el streaming en Netflix de la trilogía The Fear of Street, o La Calle del Terror, 1994, 1978 y 1666. Llegamos a la más clásica de las calles del cine de terror de todos los tiempos. Viajamos a los maravillosos años 80, más exactamente en 1984, con A Nightmare on Elm Street, o La Pesadilla en la Calle Elm, un largometraje con el guión y la dirección de su gran majestad, el ya fallecido Wes Craven, protagonizada por Robert Englund, que tenía pues todo el talento y la fisonomía para interpretar al famoso Freddy Krueger, uno de los grandes asesinos slasher, en compañía de un muy joven Johnny Depp, que aquí estaba escuchando el estéreo, y de un momento a otro su cuerpo casi que estalla y tiene una gran cantidad de sangre ahí encima de su cama. También en el reparto de esta película estaba Ronnie Blake y Mimi Craven. Y New Line Cinema nos llevó esta mezcla de terror, de surrealismo, que se convirtió con el paso del tiempo en una película de culto y uno de los referentes del cine slasher, donde la historia sucede en esa calle de Elm, donde varios jóvenes en esta pequeña localidad tienen habitualmente pesadillas en la que son perseguidos por un hombre con una pinta bien particular, sombrero, un guante con unas garras, con unas cuchillas y su tradicional busito rayado. Si no estoy mal, era rojo y negro, y desde ese instante pues este hombre, con la cara prácticamente desfigurada a causa de un incidente que fue explicado más adelante en una película de origen, empiezan a ser asesinados mientras duermen por ese famoso hombre Freddy Krueger, que tiene un pasado abominable. Una película que ha tenido una saga casi que interminable, que también estuvo presente en la televisión. Me acuerdo mucho de la serie de televisión porque más allá del terror se convirtió en uno de estas producciones para la pantalla chica, donde pues se le daba más énfasis a la lujuria y a lo picante que al propio terror, y salían unas mujeres absolutamente despampanantes, claro, que terminaban asesinadas por este señor Freddy Krueger. Una película que posicionó a Freddy Krueger como uno de los grandes asesinos del cine slasher, al lado de otros grandes clásicos como Michael Myers de Halloween, como el cara de fantasma de Scream, como Jason Voorhees de Viernes 13 y por supuesto como el Leatherface o el cara de cuero de Matanza en Texas. De 1984, nuestro lugar número 1, A Nightmare on Elm Street, o Pesadilla en la Calle Elm.